Doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí, bienvenido. Feliz inicio de semana, Juan. Muchas gracias, Juan. Comenzamos hablando del conflicto que tenemos en Medio Oriente, la gran noticia por estos días, el temor que hay a un eventual cierre del estrecho de Hormuz. Cuéntanos. Así es, pues el temor por el cierre llegó a los mercados luego de que una fuente iraní dijera que el gobierno de la República Islámica está planeando la interrupción de esta importante vía como represalia a los ataques de Israel. Desde el jueves de la semana pasada iniciaron estos ataques, inicialmente desde Israel a Irán y luego de los persas en respuesta. Con la escalada del conflicto en la región, la preocupación aumenta porque Irán posee la segunda mayor reserva mundial de gas natural del mundo y la tercera mayor reserva de petróleo detrás de Venezuela y Arabia Saudita, que ocupan el primer y segundo puesto respectivamente. Pero Irán también es el quinto mayor productor de petróleo del mundo y exporta hasta unos 2 millones de barriles diarios, principalmente a la segunda economía del mundo, a China. Y mientras Irán amenaza con un posible cierre del estrecho, la Administración de Información Energética de Estados Unidos lo califica como el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo, que une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por esta ruta de unos 55 kilómetros de ancho, en su punto más pequeño, pasan unos 19 millones de barriles diarios, lo que es casi el 20% del petróleo líquido mundial, de esa demanda, de lo que necesita el mundo a diario. Lo que un bloqueo del gobierno iraní, pues así sea solo por unas horas, podría disparar los precios del crudo y pues por ende dispararía el costo de la gasolina y a su vez los precios de muchos productos que son transportados al interior de muchos países. Ahora, pues aunque algunos analistas dicen que el gobierno de Irán podría impedir el tránsito de buques por algunas horas, ellos dudan que si se da un cierre sea de forma permanente, que no es posible que pues Irán logre de alguna manera hacer este cierre total. De todas formas, de cerrarse, los países que podrían salvarse de las afectaciones más inmediatas serían Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Irán, ya que estos países son justamente los que poseen oleoductos que les permite no depender totalmente entonces del tránsito marítimo. Con todo este escenario, el mercado petrolero no siguió una senda única. Hay que decir que el WTI de referencia estadounidense avanzó 1,4% hasta los $72,8 por barril y el crudo Brent europeo retrocedió 1,3% hasta los $73,2 por barril. Ahora, para profundizar sobre la importancia geoestratégica del estrecho de Hormuz, veamos el siguiente informe. El estrecho de Hormuz es una de las arterias marítimas más importantes del mundo. Con tan solo 55 kilómetros de extensión entre Irán y Omán, una quinta parte del petróleo y del gas del mundo pasa por el estrecho vía fluvial, es decir, entre 18 y 19 millones de barriles al día. Debido a su importancia económica, el estrecho ha sido a menudo un foco de tensión geopolítica, con Irán amenazando repetidamente con su cierre a lo largo de los años. Pero cualquier bloqueo de la ruta comercial tendría importantes consecuencias para Irán. Es casi seguro que tal medida provocaría represalias por parte de los Estados Unidos, que tiene activos militares navales en la región. También complicaría el acceso de Irán a bienes comerciales y podría enemistarlo con sus socios extranjeros como China, que importa cantidades significativas de petróleo iraní. El cierre del estrecho de Hormuz también sería una mala noticia para la economía mundial. Los precios mundiales del petróleo se dispararían y Europa podría sufrir escasez de energía, especialmente en los países dependientes del combustible de Oriente Medio. También perturbaría las industrias de toda Europa, incluyendo la manufactura, el transporte y la agricultura, y retrasaría las importaciones de materias primas y bienes de consumo. Pero los analistas dicen que cerrar una ruta marítima tan clave sería casi imposible según el derecho internacional, ya que una convención de la ONU estipula que Hormuz es un estrecho internacional donde no puede suspenderse el derecho de tránsito. Y en este contexto, Juan Pablo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo entregó pronósticos de la demanda mundial de crudo. Así es, Juan. La OPEP elevó 0,2% su previsión de demanda de petróleo para sus países miembros. En un informe explica que la necesidad de petróleo a nivel mundial podría llegar a un promedio de unos 105 millones de barriles diarios este año. Ahora está en torno a un 100 millones de barriles diarios. Entonces esto sumaría unos 1,3 millones a los del año pasado e incluso prevé que esta demanda se incremente hasta los 106,28 millones de barriles diarios para 2026. Sin embargo, son cifras que no han tenido en cuenta el encarecimiento de los precios del crudo, dado el conflicto en Oriente Medio. Esto seguramente pues irá avanzando también.
Más noticias de petróleo. Ahora aquí en América Latina se presentó un daño en el principal oleoducto de Ecuador. Así es, Juan, y por este daño la petrolera estatal suspendió el bombeo de crudo. La decisión se dio luego de identificar la rotura en una tubería en la Amazonía. El comunicado de la petrolera estatal Petroecuador dice que se cerraron las válvulas y se suspendió el bombeo de crudo y que el daño en la tubería habría sido por un movimiento en masa. El oleoducto transecuatoriano es el principal ducto del país con una longitud de 497,7 kilómetros de capacidad para transportar 360.000 barriles diarios. Esta es la segunda ocasión en 3 meses que ocurre un derrame de crudo debido a daños de las tuberías de los oleoductos en el país andino. Vemos en pantalla cómo en marzo se vertieron más de 25.000 barriles en la costera de provincias de Esmeralda, en el noreste fronterizo también con Colombia. Petroecuador todavía no ha precisado cuánto crudo se ha vertido al medio ambiente por esta última rotura, la de hoy, registrada en el sector del Reventador en la provincia amazónica de Sucumbíos al noreste del país. No nos olvidamos, como no, de la cumbre del G7 en Canadá. Antes de ir a este tema de la cumbre, para seguir ahí en Ecuador, vamos a cambiar de tema para hablar ahora de que el gobierno ecuatoriano anunció que hará un masivo control de la compra y venta de acciones con el objetivo de impedir la evasión fiscal de los contribuyentes ecuatorianos. Con este plan, el gobierno de Daniel Noboa estima recaudar unos $50 millones a lo largo de este año. Según cifras oficiales, hasta la fecha, 300 contribuyentes ya declararon de manera voluntaria, lo dice así el gobierno, aportando $30 millones a las arcas del Estado. Y con todo esto, el gobierno pretende entonces atacar conductas fraudulentas de quienes ocultan esos valores reales de sus acciones, bajo el gran marco de la política económica del presidente ecuatoriano, que busca entonces reducir ese déficit fiscal por medio de la mayor recaudación tributaria y el control del gasto público. Esta es, recordemos, una promesa que le hizo al Fondo Monetario Internacional. Ahora sí, hablando del tema del G7, en este espacio, el día de hoy, el presidente estadounidense dijo que su enfoque principal en conversaciones con el primer ministro canadiense fue el tema comercial, y justamente también el primer ministro canadiense hablaba de que entiende por qué Donald Trump dejó Canadá para ir a Washington. Hemos desarrollado una muy buena relación y vamos a hablar de comercio y de muchas otras cosas. Y tenemos todo un grupo de personas, algunos comerciantes y algunas otras personas, como ven, gente de la economía superior. Pero tenemos un grupo de personas muy talentosas y Canadá también, y sé que han trabajado muy bien juntos. Y aparte de eso, creo que vamos a lograr mucho, y espero que así sea, y creo que nuestro enfoque principal será el comercio con Canadá, y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. Momento de repasar, como no, los indicadores económicos. No sería una sección económica sin revisar las bolsas. Wall Street cerró con ganancias este lunes, pese a la escalada del conflicto entre Israel e Irán, pero motivados también por los posibles avances comerciales que puedan llegar con Estados Unidos y otros países. Hoy el Nasdaq tecnológico fue el principal ganador con un 1,5%. Las bolsas europeas siguieron esta senda y también iniciaron la semana con ganancias. Madrid subió 1,4%, París y Frankfurt 0,7%, ambos. En nuestra región la ganadora fue la principal economía de América Latina, Brasil. El indicador Ibovespa subió 1,4%. El gran perdedor fue Argentina, pues el Merval retrocedió 2,7%. Hoy también se pintaron de rojo las bolsas de Colombia, Chile y Perú, que perdieron 0,9%, 0,5% y 0,4% respectivamente. Juan Pablo Lucumí con la economía, muchas gracias. Después volvemos aquí con más temas económicos. Aquí estaremos, a ustedes también gracias. Breve pausa, ya regresamos.